¿cómo están? Yo soy Catherine, bienvenido a un nuevo video. Y en el video de hoy obviamente es diferente como siempre. Y pues decidí hacer tipos de padres. Así que espero que les guste este video. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirse por allá abajito, activar la campanita para YouTube que avise cada vez que suba un nuevo video. Dale like, comenten, compártanlo por cierto y comencemos con el video de hoy. Y pues obviamente está el que siempre está cansado, que todo le duele, que hace un drama por todo. O sea, yo conozco, y yo supongo que la gran mayoría de los hombres son así. O sea, son dramáticos cuando le duele un dolor. Y en cambio las mujeres son como un poquito más como reservadas a eso. O sea, me refiero como que no lo muestran mucho de que son dramáticas, o quizás inconscientemente. Me duele todo, me duele el espalda, ay no, es que no, ¿cómo tu madre puede hacer todo? Es que a mí me duele, es que no me puedo ni siquiera parar ni agacharme en este suelo, es que no me duele, me duele. Usted sí es dramático. ¡Cállate! Existe el padre también ese que es pesado, o sea que es muy áspero. Por ejemplo, si es una niña, pues la trata con delicadeza. Pero ahora, si es un niño, mi amor, mira, te tira todo al río, de que para que pierda miedo. Pero si una niña es con un delicadeza y así. Pero si varón es, o sea, como que también depende, se ve como el reflejo de la madre cuando se expandan, que se dan cuenta de que la reacción del padre es distinta. Bueno, no todos los padres lo son, pero existe padre así. ¡Bótate a la mierda! Obviamente está el padre apoyador, pero el padre apoyador hacia los hijos. Porque también hay otra versión de que, o sea, va a ser como doble video. Una parte de padre apoyador del hijo y padre que va como acorde a la madre. O sea que una vaina, tú te van a ver. Bueno, hija querida, pregúntale a su padre. Oye, pues, pregúntale a mi madre que si puede ir a la casa de mi amiga. Ay, no sé, pregúntale a tu madre. Oye, pa, pues yo he pensado en hacerme un tatuaje, pero sabes cómo es la manía, que es un poco peleona cuando se habla del tema del tatuaje, y pues me pienso hacer una. En serio, te va a hacer tatuaje, claro, te lo hace a un lado donde tu madre no se entere, porque si se entera te supiste mejor que a mí, y los dos salimos muertos. Yo supongo que también existe el padre relajado, o sea, es como que a todo le ves relax, o sea, como que no sé cómo puede ser tan relajado en esta casa, que todo a mí me estresa. Relax, así no estamos para estresarnos. Bueno, ustedes saben, también supongo yo que también existe el padre rapero, el que se cree cantante, o quizás sea cantante realmente, no sé, depende. Damas y caballeros, le presento al mejor rapero del año. Ah, el papá rapero. Luz Blanca en su pila, ya siendo perseguida, no quiere más mentira cuando llega ese día bipolaridad que se encuentra en tu mente, cuando en el fondo no quiere perderse, hablamos de pronto, dime que sabía que tú ya lo terminarías, no sé. Entonces dices, di la verdad, no me importa si yo me voy, yo me quedo acá, trata de hablarlo, habla conmigo de ese dolor que estaba haciendo, de estar en. Existe el padre que no habla con sus hijas, ni dice ni siquiera un hola, o sea, es como un silencio profundo cuando está como padre e hijo y es como los dos están muy callados. Pues obviamente eso no puede faltar, supongo que también existe el padre que viste a la moda. Mira mi pinta, mira mi flow. Espero que les haya gustado este video, la próxima semana, chao. El mejor país rapero que existe en este mundo.
Damas y caballeros, les presento. Tú me miras en una semana. No sé cómo puede ser. Ay, no sé, pregúntale a tu madre. Cosas irrepetibles.